Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, y mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Hoy nos encontramos a jueves 17 de agosto del 2023. Te saludo esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos, y darte también las gracias por estarme acompañando en este video. Y nada más te pido que te quedes hasta el final a mirarlo completito y después lo compartas con las demás personas, que te suscribas, que se suscriban, que dejen sus comentarios. En fin, me gustaría saber de ustedes. Bueno, ya cambiando también, como siempre te estoy diciendo, le tenemos que dar las gracias a Dios por permitirnos estar reunidos una vez más, cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos por este regalo de vida que nos da, y por lo tanto tenemos que ser agradecidos, y a Él le damos toda la honra y toda la gloria, y a Él se le aplaude con las manos en alto. Y a la Santísima Virgen María como su madre, madre de nuestro Salvador y madre nuestra, que tiene su lugar privilegiado en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra iglesia, le damos también las gracias, que gracias por su obediencia que tenemos a el Salvador. Entonces, una vez más, gracias. Y también para ti, como te digo, no te me pongas celoso, no te me sientas. También para ti, en agradecimiento al tiempo que me das al estar mirando este video, pues también te saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Esto es especialmente para ti. Y ya, de lo que se daba, se acabó. Y pues sin más, comenzamos en la escuelita del Señor, y hoy vamos a seguir con la explicación de los salmos, de su significado. Acuérdate que son 150 salmos y cada uno tiene su, para cada situación, para cada necesidad. Es necesario e importante saber para usarlo correctamente cuando lo necesitemos. Y pues continuamos. Me quedé en el número 10, 11, y vamos a continuar. Te voy a compartir otros tantos y vamos a comenzar. Ay, disculpa, yo siempre tengo alergia. A ver, bueno, vamos a comenzar. Comenzamos. Espero que la estés pasando muy bien en compañía de toda tu familia, que todos estén bien de salud y interesados en aprender cada día más aquí de las cosas de Dios en la escuelita del Señor. Y vamos a comenzar. El Salmo número 12 u 11. ¿Por qué tiene estos dos números? Porque depende de la numeración de cada editorial de cada Biblia. Por eso están los dos números. Bueno,
Vamos a comenzar con el Salmo 12. Y dice, este salmo es una súplica en la que el autor, con una visión pesimista del mundo, pide al Señor que intervenga para poner fin a los males que lo afligen. El Señor responde a esta petición con un oráculo que contiene una promesa de salvación para los oprimidos. Eso lo dice en el verso 6. Como es habitual en los salmos de súplica, este es un salmo de súplica, los versículos finales 8 y 9 son una expresión de confianza en el Señor. El Salmo número 13. Los dramáticos dicen, ¿hasta cuándo? De los versículos iniciales 2-3 confieren a esta súplica una intensidad particular. La reiteración de la pregunta expresa elocuentemente la impaciencia del salmista al sentirse abandonado de Dios, pero al mismo tiempo es un signo de la íntima familiaridad con que implora la protección divina. Por eso, si ponemos atención, se dice dramático. ¿Por qué? Porque está la pregunta. Es como cuando nos desesperamos y decimos, ¿hasta cuándo? Como que ya me cansé y no me haces caso. Por eso se dice que es la manera de la manera en que lo está preguntando, con la expresión es de mucha desesperación, de mucha impaciencia. ¿Hasta cuándo? Nunca tenemos que darnos por vencidos. Tenemos que seguir confiando siempre en el Señor hasta cuando Él lo considere correcto, el tiempo. El Salmo no es muy explícito en describir la aflicción que da motivo a la súplica. Sin embargo, el verso 4 parece indicar que se trata de una enfermedad grave que pone al paciente en peligro de muerte. Como en el salmo anterior, la súplica concluye con una expresión de confianza que dará lugar a la alegría y a la acción de gracias cuando el Señor responda favorablemente. Eso lo dice en el verso 6. Ahora, el Salmo 14. ¿Qué nos dice el Salmo 14? La primera parte de este salmo describe con un tono marcadamente pesimista, semejante al Salmo 12, los pecados que corrompen a la sociedad. El principal de todos esos pecados es la negociación de Dios, que el salmista condena como la mayor insensatez. Esto nos lo dice en el verso 1-3. La segunda parte contiene una invectiva contra los opresores de los pobres, porque no quieren caer en la cuenta del castigo del Señor, porque no quieren caer en la cuenta del castigo que el Señor les tiene reservado. Eso lo dice en el verso 4-6. El versículo final fue añadido para el uso litúrgico del Salmo y expresa el deseo de que el Señor envíe tiempos mejores a su pueblo. Este mismo Salmo, con algunas variantes, como lo dice en el verso 5-6, se vuelve a encontrar en el segundo libro del Salterio. Esto lo dice en el Salmo 53. Por eso es importante poner atención lo que contiene cada salmo. Dice, vamos a otro salmo, el Salmo 15. En este breve y hermoso salmo se establecen las condiciones necesarias para ser huésped del Señor.
es decir, para entrar en el santuario y participar del culto divino. Eso lo dice en el verso 1. Entre las condiciones exigidas, no se menciona ningún rito exterior, sino que todas tienen un carácter exclusivamente moral. Esto pone en evidencia que el verdadero culto es inseparable de la justicia y del amor hacia el prójimo. Eso nos lo dice en el verso 2:5. El Salmo 16. La confianza y el gozo profundo que brotan de la intimidad con Dios son los sentimientos predominantes en este salmo. Eso nos lo dice en los versos 5-6. Permiten suponer que su autor es un levita, es decir, una persona consagrada al culto de Dios en el templo de Jerusalén, que se encuentra en un grave peligro y acude al Señor, fuente de vida, verso 11, para que lo libre de la muerte, verso 10. El Nuevo Testamento asigna a este salmo un sentido mesiánico, citándolo como un anuncio anticipado de la resurrección de Cristo. Esto lo dice en el verso 8:11. Ahora, el Salmo 17 nos dice: la situación en que se recitaba este salmo es idéntica a la que se describe a propósito del Salmo 7. Un inocente, acusado y perseguido injustamente, expone su caso al Señor en demanda de justicia. La súplica se alterna con las declaraciones de inocencia. Eso nos lo dice el verso 3:5. Y con una descripción de la maldad de sus perseguidores. Verso 10-12. En el versículo final, el salmista manifiesta su certeza de que alcanzará el favor divino. El Salmo 18. En este salmo, el rey expresa su reconocimiento al Señor por la victoria alcanzada. El estilo es altamente poético y las ideas se van expresando con un amplio despliegue de imágenes. Al comienzo se acumulan epítetos que presentan al Señor como un refugio inexpugnable para sus fieles. Verso 2-3. La amenaza del enemigo se describe como una irrupción de las fuerzas del caos y de la muerte. Eso lo dice el verso 5-6. La intervención del Señor está descrita como una teofanía en la que participan y se conmueven todas las fuerzas de la naturaleza. Esto lo dice en los versos 8-16. Con algunas variantes, este mismo poema se vuelve a encontrar en la segunda carta de Samuel, capítulo 22, versículo 2:51. Salmo 19. En este salmo se encuentran ya expuestos dos poemas de estilo y contenido diversos. El primero es un himno de intensa vibración lírica que celebra la gloria del Creador manifestada en la armonía y grandiosidad del firmamento. Eso lo dice en el verso 2:7. El segundo, que proviene de una época mucho más reciente, es un poema didáctico en el que se describen las excelencias de la ley divina. A pesar de estas diferencias, la yuxtaposición de los dos poemas no es totalmente artificial, ya que así se establece un paralelismo entre las dos manifestaciones de la gloria de Dios, una en la creación y en las perfecciones del universo, y otra en la revelación concedida a su pueblo, fuente de felicidad y de vida para los que la aman y aceptan sus exigencias.
El Salmo 20. Ante la inminencia del combate, la comunidad congregada en el templo, versículo 3, implora la protección divina y la victoria del rey. Verso 2:6. Como era habitual en esas circunstancias, como lo dice en la primera carta de Samuel, capítulo 7, versículos 7-10, un sacrificio acompañaba a la súplica. Verso 4. La segunda parte del Salmo, versos 7-9, es un oráculo pronunciado en nombre del Señor, que anuncia la victoria a su ungido. El Salmo 21. Este canto litúrgico de acción de gracias está estrechamente vinculado con el Salmo anterior. La súplica del pueblo antes de la batalla ha sido escuchada y el Señor ha concedido al rey una resonante victoria. El Salmo consta de 3 partes. La primera, que está en el verso 2:8, es una expresión de alegre reconocimiento por las bendiciones concedidas al rey, en particular por el triunfo alcanzado. En la segunda, en el verso 9:13, un sacerdote o un profeta interviene para anunciar la victoria total sobre los enemigos del Señor y del rey. Por último, el verso 14, y la comunidad pide al Señor en una breve súplica que despliegue su poder para cumplir la promesa expresada anteriormente. El Salmo 22 dice: este salmo supera a todos los de su género por la intensidad de la súplica y por la impresionante descripción de los sufrimientos que aquejan al salmista. En él se encuentra expresado el desamparo de un hombre justo que ha tocado el límite del sufrimiento físico y moral, sobre todo el de sentirse abandonado por Dios. Eso lo dice el verso 2. Sin embargo, incluso en medio de los mayores sufrimientos, el salmista suplica con una inquebrantable confianza en Dios, verso 10-11, y está seguro de la liberación final. Por eso, su oración concluye con un canto de alabanza y de acción de gracias, en el que todos los fieles son invitados a celebrar al Señor, que no niega su ayuda a los pobres. Eso lo dice en el verso 23-27. Este salmo ocupa un lugar excepcional en la piedad cristiana, porque Jesús en el momento de la crucifixión lo utilizó para expresar los tormentos de su agonía. El Salmo 23. Un sentimiento de profunda confianza en Dios expresado en un lenguaje de incomparable belleza poética. Es la característica de este salmo. En la primera parte, que es el verso del 1-4, el salmista se vale de la imagen del pastor para describir su experiencia de la protección divina. En la segunda, versos 5-6, los elementos simbólicos parecen entrecruzarse con la referencia a una situación concreta. El salmista, perseguido por sus enemigos, verso 5, se pone al amparo del Señor en el templo. Verso 6, allí el Señor le brinda su hospitalidad, haciéndolo partícipe de su mesa. Verso 5. El Nuevo Testamento retoma la imagen del pastor para aplicarla a Cristo, el buen pastor que da vida por sus ovejas. Eso lo dice en Juan 10. La tradición de la Iglesia ha visto en este salmo una figura de los sacramentos de la iniciación cristiana. El Salmo 24.
Este salmo consta de 3 partes aparentemente inconexas. La primera es un breve himno al Creador, verso 1-2. La segunda, de tono sapiensal, enumera las condiciones morales que debe reunir el que se acerca al recinto sagrado. Eso lo dice en el verso 3-6. En la parte final, verso 7-10, resuena un diálogo de 2 coros frente a las puertas del santuario. La vinculación de estas 3 partes aparece de inmediato, si se tiene en cuenta la acción litúrgica que servía de marco al salmo. La comunidad cultural reunida procesionalmente a la entrada del templo se disponía a ingresar en él con el arca de la alianza, trono del Rey de la Gloria. En ese momento se dirigía a los fieles una instrucción que venía inmediatamente después del himno inicial. El vibrante diálogo de los 2 coros confería particular solemnidad a la acción litúrgica. Salmo 25. Víctima de una acusación injusta, el salmista busca un refugio en el santuario y allí apela al juicio de Dios. Verso 1. Una declaración de inocencia, verso 4-6, acompaña a la súplica, que concluye con la promesa de agradecer públicamente al Señor el beneficio recibido. Verso 12. Por su contenido y por la circunstancia en que era pronunciado originalmente, este salmo es muy similar al Salmo 7. Salmo 27. Este salmo consta de 2 partes íntimamente relacionadas. En la primera parte, versos 1-6, el salmista manifiesta con imágenes muy expresivas su inalterable confianza en el Señor, verso 3, y su anhelo de vivir en constante comunión con él, verso 4. La segunda, en el verso 7-14, es una súplica en medio de la persecución, donde vuelve a ponerse de manifiesto ese mismo sentimiento de ilimitada confianza. Verso 10. Salmo 28. Ante la amenaza de un peligro mortal, el salmista suplica al Señor que responda favorablemente a sus ruegos, librándolo de la muerte. Verso 1-3. No es fácil determinar con exactitud la índole del peligro a que se hace alusión en el Salmo, y podría pensarse tanto en una acusación injusta como en una enfermedad grave. Los versos 6-7 son un canto de acción de gracias que el salmista entona anticipadamente, porque está seguro de recibir la ayuda divina. La súplica final por el rey y por todo el pueblo, versos 8-9, probablemente fue añadida más tarde para el uso litúrgico del salmo. Salmo 29. Este vibrante himno de alabanza celebra la majestad y el poder de Dios, que se manifiestan en el fragor de la tormenta. La voz del Señor es el trueno, que sacude con su ímpetu todas las fuerzas de la naturaleza. Versos 3-9. A la voz del Señor en esta teofanía cósmica responde la alabanza litúrgica de toda la creación, expresada en una sola palabra, que es gloria. Verso 9. Probablemente este salmo
es la adaptación de un antiguo himno cananeo en honor de Baal, el dios de las tormentas. Salmo 30. Este salmo es un canto de acción de gracias después de una enfermedad grave. Verso 2, 5, 13. El salmista reconoce que el Señor lo puso en peligro de muerte por un pecado de presunción. Verso 7. Pero luego, en respuesta a su plegaria, verso 9, 11, le dio una prueba evidente de su misericordia. Verso 6. Haciendo que su dolor se convirtiera en alegría. Verso 12. En el Salmo 31 nos dice este salmo que en este salmo se combinan una súplica confiada, verso 2:19, y un canto de acción de gracias, verso 20-25. En primer lugar, un hombre acusado y perseguido injustamente se pone en las manos de Dios, verso 6, y le ruega que lo salve. Luego, el mismo salmista expresa su reconocimiento al Señor por haber experimentado la protección divina y verse libre de peligro. El Salmo 32. Este poema lírico didáctico expresa la felicidad de un pecador que ha obtenido el perdón divino, contraponiéndola a las aflicciones que provienen del pecado, verso 1:5, el tono personal con que el salmista narra su propia experiencia, versos 3-5, se alterna con el estilo sapiensal de las bienaventuranzas iniciales, versos 1-2, y de la exhortación final, versos 8-11. Esto hace que el salmo sea, al mismo tiempo, una expresión de agradecimiento al Señor por la gracia del perdón y una lección de sabiduría para toda la comunidad. Este es uno de los salmos llamados penitenciales. Es el Salmo 6, 38, 51, 102, 130 y 143. Ahora el Salmo 33, que nos dice, este salmo es una invitación a celebrar la omnipotencia de la palabra de Dios puesta de manifiesto en la creación del mundo, versos 1-9, y a reconocer el designio divino que dirige todos los acontecimientos, en especial el destino del pueblo elegido, versos 10-12. La frustración de los planes de las naciones, versos 10, no es más que el reverso de esa solicitud universal de Dios, siempre dispuesto a eliminar los obstáculos que se oponen a los designios de su providencia. Pero Dios no está presente únicamente en los grandes acontecimientos de la historia, sino que penetra en el corazón de cada hombre y vela sobre los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Versos 13, 15, 18 y 19. Salmo 35. Ante la acusación de falsos testigos, verso 11, un hombre inocente expone su causa al Señor y le pide que acuda en su defensa. Verso 1-3. El salmista se siente defraudado por la ingratitud de sus adversarios que lo persiguen sin motivo. Verso 7. Y le devuelven mal por bien. Versos 12-16. Su oración incluye la promesa de dar gracias a Dios públicamente por los beneficios recibidos. Versos 18-28. El Salmo 36.
En este salmo se contrapone vívidamente la maldad del impío a la bondad de Dios. Los versículos iniciales 2:5 presentan al impío como inspirado por una fuerza interior, el pecado, que lo induce a la rebelión contra Dios y a la práctica del mal. La segunda parte, versos 6-10, describe en estilo hímnico la providencia universal de Dios, el dador de toda vida, que colma de felicidad a sus fieles. El salmo concluye con una súplica, versos 11-12, en la que el salmista pide la protección divina para sí y para todos los fieles, y anuncia la destrucción de los malvados, verso 13. El Salmo 38. Este salmo es la súplica de un enfermo, versos 3-4, que padece además de una penosa enfermedad, versos 6-11, el abandono de sus amigos y la persecución de sus enemigos, versos 12-13. El salmista tiene una viva conciencia de su pecado, verso 5, pero no ha perdido la esperanza, verso 16, y aguarda pacientemente que el Señor no lo abandone y le devuelva la salud, verso 22-23. Este es uno de los salmos llamados oraciones de los enfermos, Salmo 6, 41, 88, 102, 212. La tradición cristiana lo ha incluido en el grupo de los salmos penitenciales, Salmos 6, 32, 51, 102, 130 y 143. El Salmo 39 nos dice: este salmo es como el estallido de una indignación largamente reprimida, versos 3-4. El diálogo del salmista con el Señor tiene un tono de amarga protesta, motivada por la intensidad del sufrimiento, versos 11, y por la reflexión sobre la caducidad de la vida, versos 5-7. Sin embargo, la confianza en Dios, verso 8, y el reconocimiento de los propios pecados, versos 9-12, hacen que predomine en definitiva la actitud humilde, sometimiento a los designios del Señor, verso 10. Salmo 40. En este salmo se encuentran reunidos dos poemas de estilo y contenido diversos. El primero, versos 2-11. Es un canto de acción de gracias por la liberación de un peligro grave. El segundo, versos 14-18, es una súplica para pedir la ayuda divina en un momento de desgracia y se vuelve a encontrar en el Salmo 70 en forma independiente. Los versos 12-13 sirven de lazo de unión entre estas dos partes que originalmente estaban separadas. Salmo 41. La nota característica de este salmo es el preludio sapiensal que antecede a la acción de gracias por la salud obtenida. Versos 2-4. El salmista recuerda su penosa enfermedad y la súplica que dirigió al Señor en medio de su dolor. Al describir sus padecimientos, más que el dolor físico, acentúa el dolor moral que causan la ingratitud, la maledicencia y la hipocresía. Versos 5-11. El Señor accedió a su súplica y en esto Él reconoce el amor que le ha manifestado. Versos 12-13. Este es uno de los salmos llamados oraciones de los enfermos. Salmo 6, 38, 88, 102, 212.
Salmo 42. La unidad temática, el estilo y la repetición del mismo estribillo a intervalos regulares 42, 6, 12, 43, 5 indican que los salmos 42 y 43 forman un mismo poema. En él se armonizan admirablemente la hondura del sentimiento religioso y la eficacia de la expresión lírica. El verso 7 indica que el autor del salmo, probablemente un levita, se encuentra lejos de la Tierra Santa, en las cercanías del monte Hermón, y suspira por volver a gozar de la presencia divina en el santuario de Sión. A pesar de sentirse olvidado de Dios, 42:10, el salmista no ha perdido la esperanza y confianza en que el Señor volverá a guiar sus pasos hasta su santa montaña. 43:3. El Salmo 44. En un momento de grave crisis nacional, consecuencia de una derrota, Israel se dirige al Señor para implorar su ayuda. El recuerdo de las antiguas victorias, verso 2:9, y su contraposición con la calamidad presente, verso 10:17, confiere mayor dramatismo a la súplica. La alternancia entre el singular y el plural, versos 5, 6, 7, 8, indica que el salmista, en alguna medida, encarna el destino de toda la nación. Esta es una de las características propias del rey, y por eso se puede pensar que es él quien pronuncia la súplica como representante de todo el pueblo. Las audaces afirmaciones de los versos 18 a 22 proporcionan un valioso indicio para fijar la fecha de composición del Salmo. El Señor permitió la derrota de su pueblo en un momento en que éste se mantenía fiel a la alianza. El momento histórico que mejor responde a esta circunstancia es el largo reinado de Ezequías, que está en la segunda carta, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18-20. Época de reforma religiosa y de tenaz oposición a la idolatría. Salmo 45. Este bellísimo canto nupcial fue compuesto en ocasión del matrimonio de un rey israelita con una princesa extranjera. En la primera parte del Salmo, versos 2:10, el poeta se dirige al rey para exaltar sus virtudes y exhortarlo a luchar por la justicia en defensa de su pueblo. La segunda parte, que dice verso 11-17, está dedicada a la esposa, luego de invitarla delicadamente a que sepa ganarse el corazón del rey. El salmista describe su belleza y el esplendor de su cortejo. El versículo final, 18, tiene un sentido mesiánico y sin duda fue agregado más tarde, cuando se releyó todo el Salmo con una descripción profética del Mesías. Así lo utilizan el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8-9, y la tradición cristiana. El Salmo 46. Este salmo triunfal contiene una admirable profesión de confianza en el Señor, que está presente en medio de su pueblo, versos 4, 8, 12, como una fortaleza inexpugnable, verso 2. El lugar privilegiado de esa presencia divina es la ciudad de Dios, versos 5. Jerusalén, con su templo de Sión,
que el mismo Señor eligió como morada, Salmo 132:13, desde allí Él manifiesta su poder para asegurar la prosperidad y la paz de su pueblo. Verso 5:10, y para librarlo de todos los peligros. Versos 3, 4, 6. Este salmo, junto con los salmos 48, 76, 87, pertenece a un grupo de poemas culturales que celebran los privilegios de la ciudad de Dios y por eso se denominan cantos de Sión. Salmo 47. El tema de este himno es la realeza universal. Verso 3, 7, 9. Puesta de manifiesto victoriosamente, cuando Él entregó en herencia a su pueblo la tierra prometida. Verso 4, 5. En la vibrante aclamación del verso 6 se percibe el eco de una liturgia de entronización del Arca de la Alianza en el santuario de Sión. Cuando se fue perdiendo el recuerdo de esta fiesta, el salmo se aplicó al triunfo final de Dios y a la implantación definitiva de su reino. En el Salterio hay otros poemas litúrgicos que tienen una afinidad temática con este salmo y por eso son llamados himnos a la realeza del Señor, como son el Salmo 93, 96 y 99. El Salmo 48. Este vibrante poema, lo mismo que el Salmo 46, es una expresión de fe y de confianza en el Señor, cuya presencia en el templo de Sión hacía de Jerusalén la ciudad de Dios. Verso 9. Y era garantía de seguridad para Israel. Verso 4. Los versos 5 y 8 parecen ser más que la descripción de un hecho histórico determinado, como lo dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 35, la representación poética de todos los peligros que podían amenazar a la ciudad santa y que ella debía desafiar confiadamente porque el Señor era su baluarte inexpugnable. Los versículos finales 13-15 son un canto procesional dirigido a los peregrinos que iban a Jerusalén con motivo de las grandes festividades. Esto lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 14, 17. Este salmo, junto con los salmos 46, 76 y 87, pertenece al grupo de los llamados cantos de Sión. El Salmo 49. Este salmo didáctico aluda repetidamente al temor que experimentan los pobres cuando comparan su propia miseria con la felicidad de los poderosos. Versos 6, 7, 17. Dicho temor está motivado por la aparente contradicción entre ese estado de cosas y la justicia de Dios en el gobierno del mundo. Eso lo dice en el Salmo 37, 73. Para responder a esa inquietud, el salmista recuerda que nadie podrá asegurarse la inmortalidad por medio de sus riquezas. Versos 8-10. Todos los hombres son iguales ante la muerte. Verso 11. Y los ricos no llevarán sus bienes a la tumba. Verso 18. Además, los justos se verán libres de todo grave peligro. Verso 16. Mientras que un desastre final espera a los malvados. Versos 12-15. El Salmo no contiene ninguna referencia clara a la vida eterna. Solo esta proporcionará más tarde la clave para resolver adecuadamente el enigma planteado en el verso
5. Salmo 50. La parte central de este salmo está constituida por la acusación de Dios. Vuelvo a repetir, Salmo 50. La parte central de este salmo está constituida por la acusación que Dios dirige a su pueblo para reprocharle su infidelidad a la alianza. El reproche está precedido por la descripción de la teofanía cultural, en la que el Señor se manifiesta como acusador y como juez. Verso 1:6. El motivo de la acusación es la infidelidad de Israel a las exigencias morales de la alianza. Versos 16-20. No compensada por la observancia de prácticas culturales puramente exteriores. Verso 8-15. La advertencia final, verso 21-23, es una amenaza para los que se obstinan en el mal camino y una promesa de salvación para los fieles. El Salmo 51. Este salmo, designado tradicionalmente con el nombre de Miserere, es la súplica penitencial por excelencia. El salmista es consciente de su profunda miseria, verso 7, y experimenta la necesidad de una total transformación interior para no dejarse arrastrar por su tendencia al pecado, verso 4. Por eso, además de reconocer sus faltas y de implorar el perdón divino, suplica al Señor que lo renueve íntegramente, creando en su interior un corazón puro. Verso 12. El tono de la súplica es marcadamente personal y en el contenido del salmo se percibe la influencia de los grandes profetas, en especial de Jeremías 24:7 y Ezequiel capítulo 36, 25, 27 versículos. En él se encuentra además el germen de la doctrina paulina acerca del hombre nuevo. Eso lo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 10, y en el libro de la carta a los Efesios, en la página 4, versículo 24. Este es uno de los salmos llamados penitenciales, que es el Salmo 6, 32, 38, 102, 130 y 143. El Salmo 52. El comienzo de este salmo es una vigorosa acusación contra los que promueven la injusticia, valiéndose del poder que les confiere su puesto relevante en la sociedad. Verso 3:6. En la denuncia se percibe un acento profético y la culminación de la misma es el anuncio del castigo que el Señor tiene reservado a los que obran de esa manera. Verso 7. El justo, en cambio, puede vivir confiadamente bajo la protección de Dios. Verso 10. El Salmo 53. Con algunas leves modificaciones, verso 6, este salmo es una repetición del Salmo 14. Y en él se describen los pecados que corrompen a la sociedad. Verso 1:4. Y se lanza una invectiva contra los opresores de los pobres. Versos 5-6. Salmo 58. Esta breve oración es una súplica para pedir la protección divina en medio de la opresión. Verso 5. La petición está acompañada de una profesión de fe y de confianza en el Señor, que es el sostén y el defensor de sus fieles. Verso 6. El salmista concluye con la promesa de ofrecer un sacrificio de acción de gracias
y de testimoniar públicamente la bondad del Señor. Verso 8. El Salmo 55. En esta lamentación, un hombre calumniado y perseguido manifiesta su dolor, más que por el odio de sus adversarios, por la traición de un amigo. Versos 13-15. Los versos 7-9 contienen una exclamación bellamente poética, en la que el salmista expresa su deseo de encontrar un refugio en la soledad para verse libre de los males que lo afligen. En la parte final del Salmo predominan los sentimientos de confianza en Dios. Versos 17, 19 y 23. El Salmo 56. Un hombre perseguido implacablemente, verso 9, apela al poder de Dios para que lo libre de sus adversarios. No obstante la gravedad del peligro, versos 2, 3, 6, 7, el salmista no pierde la fe en el Señor, verso 5, y espera confiadamente el momento de su liberación, verso 10, 12, en la seguridad de ser escuchado por Dios. Promete darle gracias públicamente por el beneficio recibido, verso 13, 14. Salmo 57. El estribillo de los versos 6-12 sirve de conclusión a las dos partes que componen este salmo. La primera, versos 2-5, es la súplica de un hombre perseguido que se refugia en el Señor para verse libre del peligro. La segunda, versos 7-11, es un canto de acción de gracias. Una vez pasada la adversidad, el salmista quiere anticiparse a la aurora. Verso 9, para alabar el amor y la fidelidad del Señor. Verso 11. La parte final de este salmo está en el verso 8-12. Se vuelve a encontrar casi sin ninguna variante en el Salmo 108, 2, 6. Salmo 58. Este poema es un severo reproche contra los jueces inicuos que con sus decisiones arbitrarias fomentan la violencia y la injusticia en la sociedad. Después de una invectiva llena de sarcasmo, verso 2-3, el Salmo describe la inducta de los jueces y su obstinación en el mal, versos 4-6, y lanza contra ellos enérgicas imprecauciones. Por último, anuncia la alegría que experimentarán los justos cuando se manifieste la justicia de Dios. Lo voy a volver a repetir todo, porque no lo leí muy bien. No quedé satisfecha. Vuelvo a repetir. Salmo 18, una disculpa. Salmo 58, perdón. Este poema, Salmo 58, este poema es un severo reproche contra los jueces inicuos que con sus decisiones arbitrarias fomentan la violencia y la injusticia en la sociedad. Después de una invectiva llena de sarcasmo, versos 2-3, el Salmo describe la inconducta de los jueces y su obstinación en el mal, versos 4-6, y lanza contra ellos enérgicas imprecauciones, versos 7-10. Por último, anuncia la alegría que experimentarán los justos cuando se manifieste la justicia de Dios. Versos 11-12. Ahora sí, verso 59. Salmo 59, perdón. Salmo 59. Este salmo es la súplica de un hombre perseguido y acusado injustamente, seguro de su inocencia. Verso 5. El salmista pide que sus enemigos sean exterminados. Verso 12. Para que se ponga de manifiesto el justo gobierno
de Dios sobre el mundo. Verso 14. El odio y la crueldad de los perseguidores. Versos 7, 8 y 15, 16. Explican de alguna manera la violencia de ciertos sentimientos expresados en el Salmo. El Salmo 60. En esta lamentación aparecen reflejados los diversos momentos de una acción litúrgica celebrada con motivo de una grave derrota nacional. En la primera parte, versos 3-7, la comunidad se queja ante el Señor por la dura prueba a que se vio sometida. Luego viene un oráculo del Señor, verso 8-10, que promete a su pueblo la total recuperación de sus antiguos dominios. Este oráculo divino se caracteriza por sus audaces antropomorfismos y por su estilo épico. La parte final del Salmo es una reiteración de la lamentación y de la súplica, verso 11-13, y una profesión de confianza en el poder de Dios, verso 14. Los versos 7-14 se vuelven a encontrar en el Salmo 108, 7-14. Salmo 61. Un hombre desterrado, probablemente un levita, suspira por volver a gozar de la presencia divina, viviendo constantemente junto al santuario de Dios, verso 5. En los versos 7-8 se inserta una oración por el rey, cuya vinculación con el resto del Salmo no aparece con claridad. El Salmo 62. La característica dominante de este salmo es la absoluta confianza en el Señor, a pesar de la hostilidad y la persecución. El salmista se siente plenamente seguro bajo la protección de Dios. Versos 2, 3, 6, 8. Por eso interpela decididamente a sus adversarios. Versos 4, 5. Se reconforta a sí mismo. Versos 6, 7. Y exhorta a todos los fieles a que compartan sus mismos sentimientos. Verso 9. La reflexión sapiensal de los versos 10, 11 y el oráculo divino de los versos 12, 13 le sirven para confirmar su enseñanza. El Salmo 63. Un profundo anhelo de Dios, bellamente expresado con la imagen de la tierra sedienta. Verso 2. Es el sentimiento que domina todo este salmo. Su autor podría ser un levita desterrado, que recuerda el tiempo en que vivía junto al santuario, gozando de la intimidad con el Señor. En el silencio de la noche rememora aquellas horas felices y ese recuerdo le sirve de consuelo. Versos 7-9. El versículo final indica que el salmista identifica su propia suerte con la de todo su pueblo, representado en la persona del rey. Salmo 64. Esta súplica se caracteriza por las expresivas imágenes con que el salmista describe las insidias de sus adversarios, versos 2-7, y la intervención victoriosa del Señor en defensa de la justicia, verso 8-9. En la parte final del Salmo se presenta el castigo de los malvados como un saludable llamado a la reflexión, verso 10, y como un motivo de alegría y seguridad para los que viven rectamente, verso 11. En este canto, Salmo 65. Con este salmo voy a finalizar. Con el Salmo 65. En este canto de acción de gracias, la comunidad expresa su ferviente alabanza y reconocimiento al Señor
por todos los beneficios recibidos de sus manos. La primera parte, verso 2:5, insiste en la bondad de Dios, que escucha desde su templo las oraciones de los fieles. Verso 3, y se muestra siempre dispuesto a perdonarlos. Verso 4, la segunda, versos 6-9, evoca el poder creador del Señor y sus obras admirables en la naturaleza y en la historia, con acentos marcadamente universales. Verso 6, la parte final del Salmo, verso 10-14, es de un delicado lirismo y celebra al Señor como fuente de vida e inagotable fecundidad. Con este salmo finalizo esta enseñanza del día de hoy, de la continuación de el significado, mejor dicho, que nos dice cada salmo, para qué situación que estamos viviendo en nuestra vida es el adecuado. Estoy consciente, como les digo, siempre que yo estoy consciente que es muchísimo, pero es necesaria esta enseñanza para que vayamos utilizar, saber, mejor dicho, para qué situación estamos viviendo y saber exactamente cuál es el salmo indicado para que nuestra súplica, nuestra petición, vaya dirigida correctamente. El Señor nos ha dado estas grandes herramientas en toda su palabra, nos ha dado absolutamente todo, salmos, proverbios, eclesiástico, eclesiastés, o sea, consejos sabios. Está el libro de Job para que todas las situaciones en las que nos hemos enfrentado, allí está, que no nada más nosotros, que por eso está ahí la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que como hijos de Dios y como humanos, a qué es lo que nos enfrentamos cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la obediencia que tenemos a los 10 mandamientos de nuestro Señor, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, de qué manera nos va a ir bien, de qué manera nos va a ir mal cuando tomamos el camino equivocado, la decisión equivocada, el camino equivocado, o cuando tomamos la decisión correcta, la obediencia, el ser buenos, el ponerte en el lugar del otro, en fin, sobre todo tener a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, ser realmente ejemplos de obediencia, de ser buenos hijos, así como a nosotros también nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan, pero no a manera de que por capricho, sino que porque los consejos que uno les da es para que les vaya bien. Habrá excepciones de padres o de madres, pero la mayoría, todos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Les aconsejamos de manera correcta a nuestra capacidad, a lo que hemos vivido, a lo que nosotros creemos que es lo bueno, pero que todo es con el deseo de que les vaya bien, no para que se perjudiquen. Pero aquí el Señor, en esto que les estoy compartiendo, es una herramienta más de darnos cuenta que Dios nos tiene tan consentidos, tan apapachados, que nos da toda la facilidad para aprender y hacer las cosas correctas, las peticiones correctas. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta su poder, su amor, de cómo nos ama y sobre todo en qué situación hemos pasado como humanos. Por eso lo expresa el salmista, para que nos demos cuenta que si ponemos atención a lo que se nos está explicando, las situaciones de los salmos, es para cada situación en la que hemos fallado. ¿En qué momentos estamos? Estamos tristes, estamos en enfermedad, estamos en pecado, estamos desesperados, nos sentimos perseguidos, nos sentimos atrapados, nos sentimos sin esperanza. Fíjense, pongamos atención a todo lo que que nos dice, y ahí nos damos cuenta. Yo me doy cuenta de cómo nos ama Dios.
de que Él sabe por todo lo que pasamos, y a esas personas que inspira, en el caso aquí del salmista, es para poder darnos a saber que todos de una manera u otra estamos viviendo situaciones difíciles, por la razón que sea, pero ahí nos está haciendo reflexionar a través de esos salmos, que nos está dando la segunda oportunidad de reflexionar y hacer un cambio. Y el camino para hacer el cambio es Él. Entonces, yo, como les digo, hoy por hoy, misión cumplida. Les agradezco que espero que se hayan quedado hasta el final y que lo escuchen todas las veces que sea necesario y lo compartan. Espero que aprendamos todos, que estemos poniendo mucha atención y así nos vamos preparando para ir teniendo más conocimiento y empezarle a agarrar el sabor, la delicia de disfrutar la palabra de Dios e ir haciendo el cambio, porque toda esta enseñanza te va transformando tu mente, tu corazón, tu vida. Sobre todo, lo más importante, que pongamos en práctica todas las enseñanzas. Es la manera en que nos vamos a ir sanando, liberando e ir siendo mejores personas. Así de que, pues sin más, gracias por haberme acompañado. Suscríbete, deja tus comentarios, compartan los videos. Les doy las gracias por estar aquí. Los espero en el próximo video, la próxima cita que tenemos. No me dejen sola, acompáñenme, háganse presentes, digan sí, aquí estoy. Y de antemano, bendición para ti y toda tu familia, y que cada día vayamos teniendo más hambre de saber de las cosas de Dios e irnos formando en nuestra fe católica. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Y hasta el próximo video. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Y hasta la próxima. Siempre les digo que una bellísima comunidad de Lemoore aquí en California, porque aquí vivo. Estoy muy contenta con mi comunidad, perdón, en mi iglesia aquí. Les invito a los que viven aquí en Lemoore que vayan a misa, vayamos a misa. Y que Dios me los bendiga. Estar cada día poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, Dios Padre Todopoderoso, que nos ama tanto. Sin más, me despido. Mi nombre es María López y hasta la próxima. Adiós, no me dejen sola.